Pues un rey en su castillo y su trono lleno de su majestad, en cierta ocasión llamó a uno de sus consejeros, el consejero más sabio, y él le preguntó: dime, ¿cómo puedo ser feliz? Y pues se supone que le iba a decir un consejo el más pertinente, ¿verdad? Y con temor y temblor ese sabio le responde al rey y le dice: usted, rey, tiene que buscar al hombre más feliz de tu reino y póngase su camisa. Entonces, pues es un consejo que se le estaba dando al rey, y el rey lo tomó y comenzó a buscar en su reino y encontró al hombre más feliz de su reino. Y entonces encontró un problema, mandó a llamar al consejero y le dice el rey al consejero: he encontrado al hombre más feliz de mi reino, pero hay un problema. El hombre más feliz de mi reino no tiene camisa. Así que por más que él estuviera buscando ponerse la camisa del hombre más feliz, no iba a poder, porque el hombre más feliz no tenía camisa. Y el mensaje es sencillo: las cosas materiales no son la fuente de la felicidad o del gozo o la satisfacción en la vida. La sociedad en la que nosotros vivimos en particular nos hace pensar y nos dirige diariamente a tener estereotipos, a pensar que la felicidad consiste en las cosas materiales que nosotros poseemos, que eso es lo que nos provee un estatus, nos da seguridad. Y usted puede observar las marcas, como dice: usted se pone esta marca, usted va a ser una persona de éxito y toda la gente va a comprar, ¿verdad? Para poder entonces ser una persona de éxito, porque la sociedad tiende a movernos a pensar en lo externo, en lo que es visible, en lo que de repente uno puede tener a una persona como medirla por cómo anda vestida y catalogarla, ponerle una marca, porque nosotros nos fijamos en lo externo, en la imagen que proyectamos, o de repente en qué tanto estatus tengamos, y eso para nosotros puede ser algo importante. Pero el hombre más feliz quizás no tiene camisa, quizás es una persona que disfruta de otras cosas en realidad, y esa es una enseñanza para nosotros. Jesús también en su tiempo, en el tiempo que él desarrolló su ministerio, confrontó esta obsesión con las apariencias. Usted recordará que en el momento que Jesús estaba desarrollando su ministerio, había un grupo de personas que eran los más reconocidos y admirados por su santidad. Eran los fariseos, porque no se equivocaban en nada, eran pulcros, eran intachables, tenían una ropa que deslumbraba a todos los demás. Todos los demás tenían sus profesiones, sus ocupaciones, pero si alguien era parte de los fariseos, era porque en realidad se había tomado el tiempo para prepararse y de repente por eso él andaba midiendo a los demás, diciendo: ustedes tienen que hacer esto, y había una regla y le sumaban 7 más, porque lo que sucedía era que en la época de Jesús, los fariseos eran los hombres con más camisas, eran las personas con más reconocimientos o con más distinciones entre la sociedad. Tenían todas las credenciales religiosas, tenían todos los atestados, todos los títulos, todas las apariencias. ¿Quién les podía decir algo si ellos eran los que normaban al pueblo? Ellos eran quienes impartían justicia, ellos eran quienes conocían la ley. Ellos eran quienes andaban entre el pueblo y se paraban para que lo vieran como ellos estaban muy cerca de Dios. Esa era la sociedad en la que Jesús pues tomó la decisión de venir entre nosotros. Y por eso Jesús dice algo muy impactante. Regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice este versículo, y ahora nos concentramos en el versículo 20, y dice Jesús estas palabras a las personas que estaban alrededor.
y con especial cuidado a los discípulos, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere como mayor que la de los escribas y fariseos, entonces entonces consecuencia, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense ustedes el choque de estas palabras. Jesús está diciendo el estándar al cual ustedes están admirando, o lo que tanto ustedes visualizan de wow en esas personas, esa justicia que ustedes tanto ven y notan en estas personas, ese nivel que parece inalcanzable, no es suficiente. Y entonces las personas estaban como preguntándose, ¿qué quiere decir Jesús? Porque toda mi vida he estado viendo que estas personas son perfectas. Y Jesús dice que si mi justicia no es mayor que la justicia de ellos, no voy a entrar al reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Si estas personas tienen ya todo el pasaporte comprado, ya, ¿quién lo va a poder hacer? Y hoy, en estos próximos versículos, queremos descubrir qué quiso decir Jesús con esa justicia mayor. Y quisiera que pudiéramos comprender que no vamos nosotros a tener como respuesta una nueva lista de reglas, de cosas que tenemos que hacer. Básicamente lo que Jesús está tratando de decirnos es una invitación a tener una transformación tan profunda que va a cambiar no lo que hacemos, sino que va a cambiar quiénes somos. Porque en realidad el mensaje de Jesús no era a lo externo, el mensaje de Jesús era al interior. Así que para entender esta justicia mayor, primero tenemos que entender qué es lo que Jesús no vino a hacer. En primer lugar, Jesús no vino a dejar de lado la ley, que era la que los escribas y fariseos estaban regulando. Jesús no vino a cambiarla, no vino a hacerla a un lado, no vino y dijo yo aquí estoy, entonces todo lo demás queda anulado. Eso no vino a hacer Jesús. Lo primero que Jesús hace es calmar un posible malentendido. La gente podría pensar que este nuevo maestro que estaba ganando adeptos, que tenía a la gente impactada porque hablaba como quien tenía autoridad, podría venir y descartar todo lo que ellos ya conocían. Pero el versículo 17 es claro cuando Jesús dice, si podemos leer nuevamente, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta palabra que se menciona cuando dice que he venido para cumplir, en el idioma original significa no solamente obedecer, significa llenar hasta el borde o llevar a su máxima expresión o revelar su propósito original. Es como decir, el sentido de la ley es esto. Jesús no vino a demoler un edificio viejo llamado ley. Jesús vino a encender todas las luces para que todos pudieran ver cuál era el diseño original que tenía el arquitecto, que hizo los planos, el ingeniero que hizo la construcción. Es como nosotros que de repente nos asombramos, aquellos que tenemos años de pasar por el centro histórico y de repente uno dice, ¿y este edificio tan viejo? Y miren ahora toda la gente tomándose fotos y uno se dice, qué bonito este edificio, cómo estaba, ¿verdad? Y ahora cómo lo han remozado. Prácticamente Jesús vino y hizo una demostración de cuál era la idea original por la que la ley le fue dado al pueblo de Israel. Cumplir la ley no era para el pueblo de Israel solamente evitar entrar en acciones incorrectas. Imagínense que la ley es como que fuera la partitura original de una sinfonía de Beethoven. Aquellos amantes de la música que tienen un tocadisco ahí, ¿verdad? Y lo ponen y comienza a sonar esa dulce melodía y cierran los ojos y perciben lo que Beethoven trató de transmitir a través de su música. Bueno, los fariseos se podían de memoria la partitura y entonces cada tiempo tenían
la oportunidad para mostrar cuánto ellos sabían y se podían las partituras, los tiempos, las pausas, y la gente escuchaba la música. Ellos podían tocar esa partitura y no cometer ningún error, se la podían de memoria. Y Jesús dice, efectivamente, ellos, los fariseos, están tocando las notas correctas, conocen la técnica, pero no saben el sentir detrás de esa melodía. No le pueden poner la pasión para que en realidad pueda tener el sentido del músico que lo escribió, que lo compuso. Así que cumplir la ley no es solamente ponerse tras un instrumento y tocar las notas de las partituras, sino es capturar el espíritu del compositor. Cumplir la ley no es solamente tener cuidado de que cuando uno se mueva no va a cometer pecado. Ese no es el sentir de la ley. Es entonces conocer al dador de la ley. La ley revela, la ley muestra, la ley nos da a conocer. Si hablamos, por ejemplo, de la mentira, si hablamos que no debemos dar falso testimonio, si hablamos de estas cosas, es porque Dios es verdad. Estamos bajo una instrucción como esta, no porque, cuidado, ¿verdad?, con lo que vas a hacer, porque si respiras ya fallaste. Es porque en realidad la vida se lleva mejor cuando se vive en verdad, cuando se actúa con transparencia, cuando uno tiene coherencia de vida. Entonces uno está siendo el reflejo del autor, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, a iluminar, a mostrar la esencia de la ley, a abrazar la intención correcta que tuvo el autor cuando dio estos mandamientos. Y la justicia de los fariseos se enfocaba en lo que se podía ver por fuera. Los fariseos mandaban a lavar la gente las manos no sé cuántas veces y tenían las técnicas ahí, ¿verdad? Pero no cuidaban el corazón. Los fariseos tenían esa costumbre de santidad y quizás no se podían reír por nada, ¿verdad? Y habían perdido en realidad el enfoque. La justicia del reino, la que Jesús nos muestra en su palabra, se enfoca en lo que Dios ve por dentro, en lo que Dios ve en nuestro corazón. Hacia ahí está dirigido. Y Jesús en estos versículos enseña que la ley no es solamente una cerca para limitar nuestro mal comportamiento y nos pone ahí, ¿verdad?, para que no nos salgamos de ahí. Eso no es, sino que es una ventana que revela el corazón de Dios. Dios no solamente odia el asesinato, Dios odia la ira que engendra todo lo que proviene de los homicidios y todas estas cosas, dice la Biblia, que provienen del corazón. Por eso nosotros tenemos que tener siempre la oportunidad de preguntarnos qué hay en nuestro corazón, por qué estamos actuando de esa manera. Lo que nosotros hacemos está conectado directamente con lo que hay en nuestro corazón. Alguien dice que lo que hacemos es cuando el corazón se nos rebalsa, y de repente si nosotros somos con mucha tendencia a amargarnos, a enojarnos, bueno, tenemos que buscar adentro del corazón cuáles son esas cosas que nos están moviendo para que nosotros reaccionemos a la vida de esa forma. La justicia de los fariseos se contentaba con que la gente tuviera las manos limpias, pero la justicia de Dios busca corazones puros. Esta es una justicia adentro, es una justicia del corazón. Y Jesús, cuando cumple la ley, porque Él muestra en la sociedad que Él ha sido el único perfecto que cumplió la ley, Él nos mostró el verdadero y puro significado de la ley, uno que va más allá de la simple apariencia, porque podemos engañar a los demás, podemos hablar el lenguaje que la gente diga, wow, esa persona así es aquí, ¿verdad? Yo tengo a esa persona aquí. Y podemos nosotros crear esas apariencias externas,
pero en realidad quien conoce nuestro corazón es Dios. Y esto nos lleva a lo más profundo, a lo central del problema. Si la justicia que Dios requiere es esta perfección interna de nuestro corazón, entonces también nosotros nos unimos a esas personas que estaban escuchando a Jesús y nos preguntamos, entonces, ¿quién puede alcanzar esa perfección? ¿O quién puede alcanzar ese nivel de acercamiento para cumplir la ley? ¿Quién puede hacerlo? Y entonces, esto nos conduce al segundo punto que vamos a presentar, que es que la justicia se recibe de parte de Dios, no se gana. La fuente de la justicia a la que Dios nos está invitando es por la fe. Si el primer punto nos estaba mostrando que hay un estándar imposible de cumplir, este segundo punto nos está ofreciendo la única solución para poder entonces cumplir ese estándar. La justicia mayor de la que habla Jesús no es algo que nosotros vamos a lograr por nuestro esfuerzo. Esa era la lucha de los escribas y los fariseos. El tratar de portarse de tal manera de convencer a los demás que tenían el pedigrí para ser tratados de la manera en la que ellos buscaban que todos los demás los vieran. La propuesta de la palabra de Dios es otra, no es esa. La propuesta de Jesús es que nosotros podemos accesar a tener una transformación, pero únicamente recibiéndola nosotros por fe. Aquí es donde el mensaje de Jesús se vuelve radicalmente diferente a cualquier otra filosofía o religión que usted pueda conocer. Todas las religiones del mundo, en esencia, se componen de un sistema donde le dicen, si usted hace esto, entonces usted se va a ganar tal cosa. Si usted hace suficientes buenas obras, si usted sigue las reglas, si usted se porta de esta manera, entonces usted va a accesar al reino de los cielos, va a ir al cielo por la eternidad. Si usted medita lo suficiente, si usted logra tener una vida llena, solamente pasa en oración y ayuno, entonces usted va a lograr ser una persona iluminada, va a ser una persona que va a ganar el favor de Dios, va a llegar al nirvana, va a tener usted la oportunidad de que nadie le diga que no lo va a poder hacer porque usted ya se lo ganó. Las diferentes religiones presentan eso, es una justicia que se gana. Pero el cristianismo es diferente, hay una fórmula completamente distinta, porque el cristianismo menciona que Dios nos ha amado con amor eterno y que Cristo ya hizo todo por nosotros, pagó en la cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando Cristo esté en su vida, la persona puede ser diferente, va a ser transformada. De su interior van a correr ríos de agua viva. Es una persona renovada, es una nueva creación. Eso es lo que plantea el cristianismo. Es una justicia que se recibe como un regalo, que se abraza como que uno no lo puede accesar. Es tan alto y tan grande y tan perfecto que uno solito no lo puede cumplir, no lo puede pagar, no tiene el estatus para poderlo llegar a alcanzar. Entonces, aquí viene el secreto de la vida. Dios mismo, al vernos que nosotros no íbamos a poder, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Y entonces, cuando alguien le entrega su vida a Jesús, entonces Él es el que lo capacita o le da entrada para que pueda entonces tener una transformación y un cambio. Es una idea completamente distinta a otras propuestas que nosotros hemos podido escuchar. El apóstol Pablo, busquemos por favor Romanos capítulo 3, nos da la oportunidad también de escuchar esto. Romanos capítulo 3,
versículos 21 y 22, dice al respecto lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿el qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ellos fueron testigos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos o fuera de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y usted puede leer el libro de Romanos, y es una declaración legal acerca de cómo Dios pagó por nuestros pecados por medio de Jesús. Esta es una justicia que es completamente distinta, y esta es la esencia del evangelio. La justicia mayor no es nuestra. La justicia mayor es la justicia de Dios, y Él ha pagado para que nosotros tengamos una vida y vida en abundancia. Es Cristo, es la cruz. Jesús hizo ese intercambio divino. Él tomó nuestra injusticia, nuestra ira, Él tomó nuestra lujuria, nuestro orgullo, y ofreció su justicia perfecta. Y Él vivió una vida que nosotros no podríamos vivir, y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Es por Él que nosotros sí podemos tener la nueva camisa, la camisa que de verdad nos hace únicos como Él nos ha creado. Nos capacita para poder enfrentar la vida. Nos da la oportunidad de que de nosotros salgan cosas que nosotros decimos: ¿y cómo? Si yo a esta persona hace 5 años, yo a esta persona la veo en la calle y agárrenme, ¿verdad? Yo no hubiera sido así, pero ahora que conozco a Jesús, ahora ya mi vida es otra. Ahora ya tengo un poquito más de paciencia. Me falta, ¿verdad? No soy perfecto. Todavía se me salen unas mis cosas, ¿verdad? Pero Dios está trabajando en mí. Y se nota cuando alguien está buscando del Señor, cuando alguien está permitiendo que Dios le haga esa transformación. Nosotros quizás éramos como esa partitura, tratando de tocar la partitura de Beethoven, y quizás se nos salía ahí una música Tex-Mex, ¿verdad? Tratando de tocar ahí, y nosotros salíamos con una cumbia, y no podíamos por nosotros solos. Éramos incapaces de entender siquiera cómo estábamos tratando de vivir. Pero Jesús no solamente nos mostró cómo va el compás de la vida, Él tocó la sinfonía perfecta por nosotros. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y luego nos acreditó a nosotros para que tuviéramos la vida que Él desea. En Él estamos completos, en Él somos bendecidos, en Él tenemos paz. En Él y solamente en Jesús tenemos la oportunidad de cumplir la justicia de Dios. La justicia del reino no se trata de que nosotros nos esforcemos más y aquí en la Universidad Evangélica usted venga, porque como somos la Universidad Evangélica, aquí usted tiene que aparentar que usted es buena gente y mire que le exigimos, ¿verdad? Eso no es lo que plantea la Biblia. La Biblia trata de un Dios que a través de Cristo nos transforma, y nuestra vida tiene sentido solamente cuando Jesús está en ella. Para nosotros como Universidad Evangélica, al tener nuestros 5 valores, esto tiene mucho sentido. Esto es algo que no fue, digamos, un invento de nuestros hermanos fundadores, ¿verdad? Nos comentan que se tardaron varios días en estar y semanas en estar diseñando todo lo que son las bases en las cuales nosotros estamos fundamentados. Nosotros tenemos un reto para llevar una vida de integridad que no es solamente para ganar una reputación delante de otros, sino vivimos una vida de integridad para reflejar el carácter de Dios.
que nos dio una nueva identidad. Nosotros tenemos un llamado a ser compasivos con las demás personas, no por ser que nos vean que nosotros ayudamos, sino porque estamos imitando la compasión que Dios nos mostró a nosotros cuando no la merecíamos. Tenemos que llevar una vida de excelencia, no para buscar el aplauso de los demás y que los demás nos digan, wow, sos el fariseo de la nueva generación, ¿verdad? Wow, de verdad que bien como sos, que yo cuando sea grande quiero ser como vos, ¿verdad? Dios no nos está llamando a que nosotros seamos el imán y que el imán de las nuevas sociedades, ¿verdad? Quiero aclarar estos términos. Dios no nos está llamando a que nosotros tengamos todos los seguidores y que wow, toda la gente, el centro de la universidad evangélica es esta área, porque wow, ¿verdad? Dios no nos llama hacia nosotros. Dios nos llama a nosotros a honrar a Dios, a vivir para Él, porque hay una misión más grande que nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad que es tan desafiante? Porque así como lo percibió los que escucharon y vieron a Jesús en este momento, también nosotros ahora es como, ¿y cómo estoy yo, verdad? ¿Cómo estoy viviendo todas estas cosas? Y hoy hemos visto cómo la justicia de Dios no es una lista de reglas, sino es la condición del corazón. Quizás nosotros tenemos que hacer una introspección, tenemos que ver cómo está nuestro corazón, cómo estamos viviendo. Hemos visto que Jesús no vino a cambiar todo lo que ya el pueblo de Israel conocía, la ley revelada, sino a revelar que el problema no son las acciones necesariamente, sino los motivos que hay detrás. Hemos descubierto en esta reflexión, en nuestro devocional, que la única solución es la justicia mayor de Dios, que no se gana por nuestro propio esfuerzo, sino que se recibe por la fe en la obra de Jesús. Y cuando yo le doy mi vida a Jesús y busco tener una relación personal con Él, entonces Él me cambia, Él me transforma. El hombre más feliz de la historia del principio no tenía camisa, porque la felicidad no viene por lo externo, por el estatus. Nosotros estamos invitados en realidad a darle valor a las cosas que en realidad importan. Jesús dijo que la motivación del corazón de los fariseos hacia ellos era llamar la atención, ¿verdad? Poner los reflectores sobre ellos. Pero nuestra motivación, ahora que estamos comenzando con el 2026, tiene que ser vivir los valores de Jesús, crecer en ellos, caminar en ellos, saber que nosotros, por nosotros solitos, es muy difícil, no podemos. Pero si buscamos a Jesús, si le conocemos más y más, esto nos va a ayudar para que lo podamos hacer. El Señor quiere de verdad darnos una nueva vida. Él no solamente nos indica por dónde ir, Él es el camino. Y por esa razón el reto para nosotros en esta mañana es doble. En primer lugar, es para nosotros de manera personal. Nosotros debemos de dejar de conformarnos con la justicia de las apariencias. Tenemos que ver hacia nuestro corazón. ¿Qué hay detrás de nuestro compromiso? ¿Lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque nos van a ver, o en realidad es un compromiso con Dios? ¿Qué hay detrás de los demás valores? ¿Es el deseo de ser alabados, de que nos den las gracias, de ser reconocidos, o de verdad es como hemos encontrado la razón en Jesús y queremos como gratitud servirle a Él? Y el segundo reto tiene que ver ya para nosotros como universidad de manera colectiva. Cualquier persona que entre a la universidad evangélica, vamos a tener el reto de que dentro de un par de semanas o de un poquito más de una semana vamos a tener el lleno total y completo que tenemos en los ciclo 1 de cada año y hoy más. Y van a entrar a los salones y van a ver en los pasillos nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores.
en las paredes, van a estar leyendo en qué consiste y van a tratar de comprender de qué se trata esta universidad. Pero nosotros tenemos el reto de que los valores bajen de esas paredes y se puedan notar en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que hacemos diariamente. Tenemos el reto de que cuando ellos lean que la compasión es algo muy importante en este lugar, podamos nosotros llevarles de la mano para que puedan ellos entonces descubrir el potencial que pueden llegar a tener en Jesús. La gente tiene que ver a la comunidad universitaria no solamente como los mejores profesionales, sino que tiene que percibir que nuestra justicia mayor es una calidad de vida que no se explica solamente con las reglas que nosotros tenemos, es más allá. Y el reto para esta semana es que nosotros nos examinemos. La Biblia siempre nos hace un llamado hacia esto, examinar nuestros corazones, porque al final la justicia del reino no es un estándar que viene para aplastarnos, sino es un regalo que viene a liberarnos, un regalo que nos invita a vivir para Dios, no a ganarnos el favor de Dios, porque ya tenemos por gracia el regalo en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos vivir para Él, vivir por gracia. Así como la historia de esta universidad hemos estado mencionando que es por gracia, así también este año 2026 también Dios nos va a dar la oportunidad de vivir por la gracia de Dios.